capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer un versículo, que sería el versículo 21. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 21. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estas son las palabras de una persona que se dirigía a su hogar. Eran dos personas que caminaban de nuevo a su hogar porque habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua era un acontecimiento muy especial para los judíos y tenían la obligación que ir a Jerusalén porque se recordaba algo muy especial. Lo que se recordaba eran los tiempos en donde el pueblo de Israel fue liberado de la mano de la esclavitud, de la mano egipcia, de los egipcios. Y en esos tiempos existía un tal Moisés, donde Dios tuvo que preparar a Moisés, tuvo que pasar desiertos, tuvo que pasar soledad, tuvo que huir de la comodidad de su hogar en el palacio del rey, para que Dios estuviese ahí dirigiendo su vida. ¿Y cuál era el gran propósito de Moisés? Era ir como encomendado por Dios, porque Dios había escuchado el clamor de sus hijos. Esos hijos que habían sufrido persecución, habían sufrido hambruna, habrían sufrido esclavitud por la mano de los egipcios. Entonces fue encomendada a una gran labor. Pero resulta que la mano del faraón era muy fuerte, porque él no quería libertar a ese pueblo porque le servía como esclavo. Entonces, ahí fue usado su hermano Aarón, Moisés, mediante diferentes plagas que hubieron. Pero aún así, con la plaga de la langosta, del agua convertido en vino y de muchas otras plagas, el rey no se movía. Pero hubo un acontecimiento que marcó un antes y después. ¿Y cuál fue ese acontecimiento? La muerte de los primogénitos. Pero resulta que como iba a venir la muerte a los primogénitos, Dios tuvo que hacer un pacto con Israel. Y el pacto era cubrir los dinteles de la puerta con sangre. Y cuando el espíritu de la muerte pasara por ahí, iba a identificar que ellos son hijos de Dios. Y la muerte no iba a entrar a sus hogares. Entonces esas festividades recordaban en la Pascua. Por algo tenían que hacer pan y pan sin levadura, porque era lo primero que tenían que hacer, porque después de ese acontecimiento el faraón dijo: ya, apúrense, váyanse de este lugar. Entonces tuvieron que preparar y todo eso lo conmemoran y todavía lo siguen conmemorando en la Pascua. Así que ellos venían de esa celebración y volvían de nuevo a su casa. Pero resulta que esa Pascua no fue cualquier Pascua, porque en esa Pascua sucedió un evento muy especial. Hubieron sentencias de crucifixión, porque en los tiempos donde ellos vivían, el imperio romano ya estaba en la tierra de Judá. Entonces ellos eran los que dominaban ese lugar.
Y generalmente ellos liberaban a algunos presos como signo de una buena comunión con el pueblo de Judá. Pero había un tal Jesús. Y ellos seguían a ese tal Jesús. Y vieron las obras que hizo Jesús cuando ellos estaban junto con él. Y dice la palabra que eran seguidores, que eran discípulos de Jesús. Y resulta de que como discípulos tenían que estar al lado de él. O sea, lo más probable es que ellos vieron, observaron todas las grandes hazañas que Jesús había hecho. Habría limpiado leprosos, había sanado ciegos, había sacado demonios de las personas, había liberado de la muerte a Lázaro, había liberado a la muerte a la hija de Jairo, había sanado a una mujer con flujo de sangre. Él era el Jesús que ellos habían visto, una persona con poder, una persona que era como Dios, que estaba haciendo algo extraordinario en aquellos tiempos. Y también veían a un Jesús que aparte de hacer milagros, se codeaba con los más grandes fariseos o con los más grandes sabios de aquella época y lo confrontaba. Y decía, ustedes dicen esto, pero realmente es esto. Y los demás veían y decían, Jesús tiene tal autoridad, más autoridad que los mismos sacerdotes, que los mismos, aquellos poderes religiosos que habían en aquella época. Tenía una gracia especial y ellos veían todo lo que Jesús hacía. Pero resulta de que eso incomodó a los sacerdotes, ellos incomodó la predicación de Jesús en aquellas esferas altas de la sociedad judía, con tal de que vieron la forma de poder llevarlo preso. Lo llevaron preso, lo apedrearon, lo escupieron, lo azotaron, lo trataron como un ladrón y murió. Y no con cualquier muerte, sino muerte de cruz, que era lo peor que podía enfrentar una persona en aquella época, donde sus manos eran clavadas, sin anestesia, sin nada, eran ahí forzadas ante el vituperio de los demás que veían el espectáculo. Todo lo que sufrió aquella persona que hizo milagros. Y estos seguidores se entristecieron. Y volvían tristes a su casa, porque ellos pensaban de que Él iba a salvar a Israel de la mano de los romanos. Pensaban de que Él iba a ser el gran libertador que iba a venir y se iba a cumplir todos los pasajes de los profetas. Ellos tenían vista su mirada en ese Jesús redentor que iba a salvarlo de la opresión en aquel tiempo. Pero no fue así. Y se desilusionaron. Iban tristes de nuevo en esa gran fiesta de la Pascua. Iban tristes de nuevo y conversando entre ellos dos. Pero en el camino llegó alguien a su encuentro. Una persona que le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué están así? Y como era costumbre de que había muchos que volvían a sus ciudades, lo integraron y comenzaron a conversar y le dijeron, ¿no supiste lo que pasó? Hace 3 días atrás crucificaron a Jesús, donde teníamos puesta nuestra esperanza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y estaban frustrados porque su esperanza estaba puesta en Él, pero no de la manera en que Jesús había venido en esta tierra. Y muchas veces pasa, mis hermanos, que caminamos en esta vida. Ellos iban camino a Emaús, pero nosotros caminamos en la vida. Y muchas veces miramos al Señor, tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor, pero muchas veces dentro del caminar como cristianos no desilusionamos del Señor.
¿O no le ha pasado, mis hermanos? En algún momento de dificultad, en algún momento de tristeza, en algún momento de abatimiento, en algún momento de desesperación, cuando las deudas están hasta acá, a veces desconfiamos del Señor. Decimos: Señor, si yo te sirvo, si yo estoy en el culto los días miércoles, los días viernes, los domingos, no me pierdo de ninguna actividad, pero siento que no estás. Se sienten defraudados. Y yo muchas veces me he sentido defraudado. Y lo hablo porque yo también lo he vivido. Cuando un día fui a comprar, pasé la tarjeta de crédito. Y ni siquiera la tarjeta de crédito se me pasaba porque tenía bloqueada. Y ahí, primera vez en mi vida que no tenía dinero. Y me frustré. Bárbara es testigo de cómo me comporté ese día. Me olvidé que era cristiano. Y le decía al Señor: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y pasa que caminamos muchas veces pensando. Y mis hermanos, caminamos en el Evangelio muchas veces frustrados porque pretendemos obtener ciertos beneficios por parte de Jesús. Y aquí anoté 3 cosas que muchas veces nos frustramos como cristianos. Lo primero es porque queremos recibir algo a cambio de Jesús. Una vez conversaba con un amigo que él siempre fue fiel en la iglesia. Estudiaba a la par conmigo. Los dos salimos de la universidad y los dos sin trabajo. Pero él pasaron 6 meses y renegó del Señor. Decía: yo no encuentro trabajo y yo siempre le he sido fiel a Dios. O sea, ¿era fiel a Dios para que el Señor lo ayude en la universidad? ¿Y qué pasaba cuando estaba en estos procesos de crisis y no encontraba trabajo? Jesús sigue siendo Dios. Pero nuestra mirada era equivocada, y cuando nuestra mirada es equivocada, nos lleva al fracaso. Porque no estamos en la iglesia por querer algo a cambio. Si Cristo, el Señor, no es nuestra caja pagadora, no es nuestra caja de favores, yo no le puedo decir al Señor: Señor, yo te voy a servir, pero tú tienes que hacerme esto, tienes que ayudarme. No podemos mandar a Dios. No lo podemos hacer. Dios está en las esferas celestiales. Él es el que dirige todas las cosas. ¿Quiénes somos muchas veces nosotros para decretar, para obligar al Señor a hacer algo? Si nosotros ni siquiera sabemos quién nos prepara el futuro. Y nos creemos muchas veces sabios en nuestra propia prudencia, cuando el Señor sabe mejor que nadie qué es lo bueno para nosotros. Y muchas veces lo bueno para nosotros es lo que nosotros no queremos, porque a nosotros no nos gusta pasar por el desierto, no nos gusta pasar por sufrimiento, no nos gusta que el Señor nos moldee para tener el carácter de Él. No nos gusta porque incomoda. Pero muchas veces fallamos como hijos del Señor, porque queremos que Él nos dé, Él nos dé y Él nos dé. Y ellos 2 amigos que caminaban camino a Emaús, ellos esperaban de Cristo algo. ¿Qué esperaban de Cristo? Que sea el Salvador. Y por eso se frustraron. Porque Jesús los desilusionó, entre comillas. Pero más adelante vamos a ver que no era así la cosa. Otro punto de que muchas veces nos frustramos en este caminar es porque queremos una posición de poder. No sé, yo en 2 años más voy a ser ayudante de pastor. Y cuando alcanzamos ese objetivo nos bajamos, porque la obra no es de hombres, porque no es un club social, sino es la iglesia de Jesucristo. Y como es la iglesia de Jesucristo, Cristo es la cabeza y Él es quien dirige todas las cosas. Pero muchas veces nuestra mentalidad de querer lograr posiciones, cuando Cristo nos enseñaba de que para ser el primero
hay que ser el último. Cuando Cristo enseñaba de que no había ir en contra de los romanos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso chocaba en esos tiempos. Y muchas veces para nosotros también choca, porque queremos un lugar. Muchas veces, por lo menos a mí me pasó una vez que una hermana me retó porque tenía su puesto en la iglesia. Y yo, como estaba sentado en su puesto, me sacó de ese puesto porque era su puesto. Y comenzamos a comprar lugares. Que el Señor nos ayude a mirar al Señor por sobre todas las cosas y aprender a lavar los pies de la persona que está al lado mío. Porque el Señor al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde el Señor lo exalta. Y el Señor busca humildes, busca pobres de espíritus, busca personas que necesiten de Dios. No de un lugar, sino de Dios. No una posición, sino al Señor. Y ahí Dios va a comenzar a hacer una obra. Y por último, por costumbre. Muchas veces caminamos por costumbre. Y la costumbre nos trae cansancio. Imagínense usted caminando 1 kilómetro, ni un problema. Pero siga caminando, sin un propósito, se va a terminar cansando. Y así también pasa dentro de la iglesia, nuestro caminar como cristianos, que muchas veces nos frustramos porque caminamos y no entendemos por qué estamos caminando. ¿O no le ha pasado, mis hermanos? Estos 3 puntos, que el Señor nos ayude. Pero aquí estaban estos 2 amigos, camino a Emaús, frustrados, porque esperaban del Señor algo que no fue hecho. Así que este peregrino, aquel amigo que se acercó para caminar con ellos, le dijo, pero es que era necesario que pasara. Y ellos dijeron, ¿cómo? Y le explicó, desde Moisés hasta los profetas, le explicó por qué era necesario que Jesús tuviese que pasar por sufrimiento, por angustia y por muerte. Pero aún así, con la palabra en mano, no entendían. Y llegó la noche. Y muchas veces nos pasa a nosotros, que tenemos la Biblia al lado nuestro, que muchas veces tenemos la Biblia abierta en el hogar, de que tenemos la palabra de Dios los días miércoles, los días viernes, los domingos, aprendemos la radio y hay palabra de Dios, buscamos en internet y tenemos palabra de Dios, buscamos alguna predicación y tenemos palabra de Dios, pero aún así nos cuesta ver a Cristo, nos cuesta verlo en nuestro caminar y pensamos que andamos solos en la vida. Y llegó la noche. Y como es de noche, la temperatura baja. No podían caminar de noche, tenían que llegar a un lugar para estar abrigados, protegidos y comer. Pero el amigo que había llegado en el camino, se iba a ir y los 2 amigos le dijeron, quédate, por favor, la noche ya ha caído, quédate con nosotros, comparte con nosotros. Y él se quedó. Se sentaron. Y aquí viene algo muy precioso. Que esta persona llegó y partió el pan. Y cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta de que no era un fulanito que estaba por ahí, que no era el vecino que caminaba, que no era su amigo, sino era Jesús mismo, que hace 3 días había muerto, pero estaba junto a ellos vivo, había resucitado de entre los muertos. Pero la única manera que se dieron cuenta fue cuando partió el pan. Y ayer le daba vuelta y no entendía por qué ellos se dieron cuenta cuando partió el pan. Pero resulta que ellos eran sus seguidores. Ellos sabían, a lo mejor, en la intimidad, cómo él partía el pan, cómo él ministraba. Y el pan era muy importante. ¿Por qué? Porque el pan
significaba vida. El pan se tenía que compartir. El pan era un bien preciado en aquella sociedad, porque había mucha escasez y representaba vida. Y Jesucristo, antes de morir, juntó a sus discípulos y partió el pan para que se recuerden de que ese pan era la memoria del sacrificio de Cristo. Antiguamente el pan era recordado como muestra de esta alianza entre Dios y el pueblo de Israel para liberarlo de la mano de los egipcios. Pero Jesucristo partió el pan para hacer esa alianza y ya a lo mejor no liberarnos de la mano de los egipcios, pero liberar nuestro corazón corrompido de una perdición eterna. Y ahí partió el pan. Qué importante es compartir la mesa. Qué importante para Jesús era el compartir la mesa, de sentarse, conversar y dialogar. Eso era intimidad. Mis hermanos, muchas veces estamos como estos amigos de Emaús caminando en el desierto de la vida, no entendiendo los propósitos del Señor para nosotros. Pero la única manera, mis hermanos, de poder ver a Cristo es sentarse a la mesa y partir el pan con Él y recordar por qué estamos en este lugar. No estamos aquí por un poder, no estamos aquí por querer algo a cambio, no estamos acá por costumbre. La única manera o el único propósito por qué nos congregamos es porque somos salvos. Y eso es el todo del hombre. Qué bendición inmensa es de ser liberados de lo que nada valíamos, rescatados para ser santos, justificados, dignos, para estar en la presencia del Señor, para estar en la presencia de nuestro Creador. Eso es el todo, es el objetivo de por qué estamos toda la vida en la iglesia. ¿Es por qué? Porque sabemos que somos salvos. Y eso es lo más gratificante para nosotros. Si estamos en este lugar, mis hermanos, no es porque no va a ir bien mañana. No puede ir bien, no puede ir mal, pueden venir enfermedades, pueden venir problemas, pero tenemos una esperanza que nos mantiene en pie. Y la esperanza que nos mantiene en pie no es el poder económico, no es el poder social, no es algo que uno quisiera, no. El único que nos mantiene en pie es ser salvo. Qué salvación inmensa, mis hermanos. Que Dios mismo envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para poder rescatarnos. Muchos no tienen esperanzas, muchos duermen sin esperanza, muchos duermen sin entender las cosas, pero nosotros dormimos a lo mejor sin entender, pero confiamos que hay uno más grande que este templo. Recordamos que hay uno más grande que estas cuatro paredes. Hay uno más grande, mis hermanos, que no lo entendemos, pero vemos su amor día tras día. Vemos su misericordia renovándose día tras día. Porque siendo infieles, Dios es fiel. Porque siendo muchas veces pecadores, Dios sigue siendo fiel y nos anima a seguir caminando. Ahí estaba Jesús mismo caminando con los dos amigos camino a Emaús. Ahí estaba al lado, ellos no lo veían. Ellos decían, ¿quién eres tú? Pero ahí estaba Él. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está caminando al lado de nosotros. No lo vemos, no lo entendemos, a lo mejor no lo sentimos. Pero volvamos a la mesa, a esa intimidad, a partir el pan, a recordar la salvación inmensa, y ahí le vamos a encontrar sentido a esta vida. Porque, mis hermanos, somos peregrinos, no somos de este mundo. Para los demás, el sacrificio de Cristo fue frustración. La muerte de Cristo para los demás fue un fracaso. Pero para nosotros la muerte de Cristo no es un fracaso, sino una bendición, porque Cristo no está en un sepulcro, sino Cristo ha resucitado. Y eso es lo que nos mantiene vivos.
Cristo ha resucitado y está con nosotros, y esa es la promesa eterna, que su Espíritu Santo mora en nuestra vida para impulsarnos día a día a seguir adelante, pese a los problemas de la vida, seguir adelante viendo al invisible. De lo contrario, nos vamos a frustrar. ¿Y qué pasa cuando nos frustramos, mis hermanos? Quedamos parados en el camino. Quedamos ahí sin rumbo fijo, sin un propósito claro. Pero que el Señor nos ayude para poder verlo y ver a un Cristo glorificado. Y que nuestra vida glorifique a ese Cristo resucitado. Y que nuestra forma de hablar, de presentarnos, de vivir la vida sea con una misión, con una esperanza de querernos parecer cada vez nuestro carácter al de Cristo, para que cuando llegue el día y partamos de esta vida, podamos estar con el Eterno, podamos estar con Cristo, podamos ver tal cual como es. Que el Señor nos ayude. Mis hermanos, si usted está pasando por un momento de dificultad, ahí está Cristo al lado de usted. Pero recuerde lo que Dios ha hecho en su vida y vamos a volver al Maestro. Solamente por partir el pan, sus ojos fueron revelados. Qué interesante y qué profundidad hay en esas palabras, que es recordar. No recordar nuestras frustraciones, no recordar nuestro pasado, no quedarnos en lo que pudimos haber hecho, sino recordar el sacrificio de Cristo constantemente, día tras día. Eso es todo, mis hermanos. Por eso estamos en este lugar. Por eso somos hermanos en Cristo. Y vamos a lo mejor a estar toda una vida en la iglesia, pero que toda la vida en la iglesia sea con un propósito de no querer algo a cambio, sino para hacernos a Él. Ellos no lo vieron, y que el Señor nos ayude para no estar toda una vida en el Evangelio sin ver a Cristo. Eso yo creo que sería lo más frustrante para nosotros. Tener 50, 60 años en el Evangelio y no entender que Cristo está al lado mío. Que el Señor nos ayude. El tiempo pasa. Y hace un par de días atrás conversábamos con un hermano y hablábamos acerca de los tiempos. ¿Qué tiempos mejores no habrán? Y a la mirada de los demás puede ser que tiempos mejores no habrán. Pero nosotros como cristianos en realidad vienen tiempos buenos. Porque cada vez nos acercamos más a la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a poder verlo a Él por sobre todas las cosas. Que no seamos como aquellos dos amigos camino de Emaús, frustrados, sin ver que realmente había acontecido algo maravilloso, porque se habían cumplido todas las profecías y el paso del sufrimiento y la pasión de Cristo en la cruz de madero tenía un propósito que sobrepasaba todo. No era un poder, un movimiento social, no era un movimiento político, no era un movimiento de guerra, no, era un movimiento espiritual que estaba sucediendo en aquella época. Y eso pasa con nosotros, mis hermanos. Muchas veces el poder radica en el no poder. Me explico. Jesús tenía el poder de bajar en el madero, no lo hizo. El poder no radica en la sociedad como muchos buscan. El poder radica en Cristo. Y cuando nos acercamos a Cristo, tenemos ese poder que nos mueve, que nos impulsa, que nos anima, que hace algo extraordinario en los tiempos. Y Pablo decía, ese poder para los demás es locura, pero para mí no lo es. Ese poder es Cristo mismo quien actúa en nuestra vida y nos hace ser portadores de la gracia del Señor, y aparte de portadores de la gracia del Señor, nos hace ser testigos de Cristo. Que
Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guíe. Te adoramos, Señor. Si entendiéramos el sacrificio de Cristo. Eso es todo. Sencillo. No hay que darle tantas vueltas. Habría paz en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos. Y recordemos